Bueno, estamos acá con Renato Cervini. Renato es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, experto independiente en este comité. Está de visita acá en Colombia y hoy en Bogotá. Renato, algunas preguntas cortas. La primera, hace unos días, hace unas semanas, a principios de noviembre, se produjo una decisión muy importante, una recomendación muy importante del comité en materia de fracking. Es el primer pronunciamiento oficial de Naciones Unidas sobre fracking y lo hizo el comité de test. ¿Cuáles fueron las recomendaciones hechas por parte del comité al Estado argentino sobre este tema? Es un gusto estar en Colombia y de hecho el comité por primera vez se ha manifestado acerca del asunto fracking y recomendó al Estado parte reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante fracturación hidráulica en la región de Vaca Muerta en Argentina para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y asimismo el comité alentó al Estado parte a que fomente energías alternativas y renovables, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y establezca metas nacionales en parámetros de referencia definidos en el tiempo, ¿no? Sí, en este comité, además de expertos independientes, también hay presencia de estados y se dio una discusión álgida sobre este tema. ¿Cuáles fueron los elementos que llevaron a que el comité, cuáles fueron los argumentos que examinó el comité para pedirle al Estado argentino no continuar la explotación con fracking en su país? El comité es compuesto por 18 miembros que son presentados por los estados y una vez electos dejan de representar el Estado y pasan a representar la comunidad internacional a través del comité, en este caso de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El asunto fracking ha llegado al comité mediante una preocupación muy robusta de la sociedad civil argentina que ha sido afectada por el tema del fracking en la región de Vaca Muerta y por informaciones y factos muy concretos hemos aferido todas esas informaciones y en consecuencia hemos recomendado a Argentina todas estas acciones que hemos mencionado anteriormente. Hoy se da una discusión en el mundo muy fuerte porque están avanzando prohibiciones o moratorias o decisiones basadas en un principio fundamental que es el principio de precaución, que es reconocido por la Declaración de Río y que hoy en el ordenamiento jurídico colombiano también está establecido. ¿Cómo puede aplicarse o cuáles son los argumentos para aplicar el principio de precaución para pedir que no se realice la técnica del fracking en cualquier estado? El principio de la preocupación es esencial en el derecho internacional de los derechos humanos, porque significa que vamos precaver ante los hechos que pueden violar por acción o omisión a los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Y el sentido del principio de precaución aplicado a la cuestión del fracking tiene que ver que nuestra tarea como seres humanos es legar a las generaciones futuras, a las generaciones venideras, un medio ambiente sostenible y un escenario que sea mejor para todos. Entonces es un legado civilizatorio generacional. Por último, esta recomendación que se hace al Estado argentino es un avance, como lo decía al inicio, es el primer pronunciamiento oficial de alguna instancia o agencia de Naciones Unidas de manera oficial sobre fracking, pero también se puede extrapolar a otros estados, también se puede extrapolar. ¿Cuál sería su recomendación como experto independiente a los estados que en el mundo hoy están avanzando en fracking a raíz, teniendo en cuenta estos mismos argumentos que ya el comité analizó? Essa pergunta es muy importante porque basta con que los estados tengan muy presentes a la hora de decidir acerca de acciones que pueden afectar el presente y el futuro de su gente, de su pueblo y de las nuevas generaciones. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone de una serie de documentos que tratan de explicar a los estados cuáles son los contenidos, el alcance, el concepto de los artículos
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ejemplo, tenemos las observaciones generales, tenemos las declaraciones y tenemos las cartas a los estados. Todos esos documentos están disponibles en la web del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y son de fácil acceso, así que los estados podrían analizar y estudiar esos documentos antes de tomar decisiones que pueden afectar y violar los derechos humanos y los derechos fundamentales contenidos en los tratados internacionales de los cuales son partes. Y por último, el comité en pronunciamientos y en recomendaciones a Colombia de diferentes estados ha alentado a siempre promover la participación ciudadana, pero no cualquier tipo de participación, sino una participación efectiva e incidente en la toma de decisiones de este tipo de proyectos, particularmente, por ejemplo, con la realización de consultas o lo que podrían ser consultas populares. Allí también el comité en diferentes ocasiones ha instado a que se promueva y se respete el derecho a la participación. ¿Cuál sería ese mensaje para que este tipo de proyectos siempre contemplen de una manera decidida que las comunidades tengan voz directa y puedan incidir directamente en la realización o no de los mismos? El acercamiento del Estado a la gente, al pueblo, es vital para una democracia fuerte. Entonces, en consecuencia, las consultas populares son una herramienta más para la consolidación de la democracia. Cualquier país que quiera tener una legitimidad política, gubernamental y una democracia sólida, tiene que tener contacto con su gente y con su pueblo. Por lo tanto, las consultas populares son una herramienta que consagran una democracia con calidad. Bueno, muchas gracias, Renato, muy feliz estadía en Colombia. Muchas gracias, será un gusto estar en Colombia.